Bien, hermanos, sean todos bienvenidos a nuestra tercera clase. Dios mediante podamos seguir avanzando en este Evangelio de Marcos, ¿cierto? Ya nuestra tercera clase. Gracias al Señor. Estábamos en el capítulo uno. En la clase anterior estuvimos estudiando el bautismo de Jesús, ¿cierto? Donde resolvíamos una incógnita con respecto al por qué Jesús se estaba bautizando, si el fin del bautismo de Juan, ¿cierto? Era el bautismo de arrepentimiento. Y nosotros decíamos, pero Jesús, ¿de qué se va a arrepentir si él era santo y justo? Entonces, es una pregunta que nosotros resolvimos en la clase pasada y que Dios nos dio esa luz y esa claridad, ¿cierto? Los que quieran volver a repasar la clase, está en subida en YouTube, ¿cierto? En el canal de IMEF y puedan, por favor, ahí visitarlo y repasar la clase para que sean bendecidos, hermano. Y bien, hoy día, siguiendo en forma cronológica, ¿cierto? Nosotros enseñamos expositivamente y hoy día ya estamos en la tercera clase, ¿cierto? Hoy día nos tocaría los versículos 14, perdón, 12 y 13 de nuestro capítulo uno, ¿cierto? Así que les voy a pedir, por favor, que me acompañen ahí al capítulo uno de Marcos, en los versículos 12 y 13. Y hoy día, como les mencionaba, vamos a ver con respecto a la tentación de Jesús, aquella tentación en el desierto, ¿cierto? Tenemos que tener presente, hermanos, también algo importante en esta parte de la historia, porque tenemos que acordarnos que Jesús, a través del bautismo, estaba haciendo público, ¿cierto?, su ministerio. Él estaba anunciando a través del bautismo públicamente quién era. Por lo tanto, es como la bendición, ¿cierto?, de pertenecer, de ser, ¿cierto? Ahora viene como todo buen creyente, ¿cierto, hermano? Nosotros como cristianos sabemos que después de la bendición viene la prueba, ¿cierto? Porque Dios nos pasa, por decirlo de cierta manera, el oro en el crisol, prueba nuestra fe, ¿cierto? Si somos realmente fieles en lo que declaramos. Pero en este caso con Jesús, después de esta, de este bautismo, de esta declaración pública, Jesús, antes de comenzar su ministerio, es llevado al desierto a esta tentación como prueba. ¿Por qué? Acuérdense que Jesús es nuestro representante, es el segundo Adán, porque recordemos que el primer Adán falló, ¿cierto? Pero ahora viene este segundo Adán, aquel eh, enviado, ¿cierto? Aquel prometido en Génesis 3:15, ¿se acuerda de esa promesa? Que yo les di la tarea para la casa y que tenían que repasarlo. Génesis 3:15, aquel, eh, eh, aquel que aplastaría a la serpiente, ¿cierto? Y que le daría, ¿cierto? Este golpe en la cabeza y ella le diría en el talón, ¿cierto? Génesis 3:15, aquel descendiente de la mujer. Pero hoy día vamos a resolver esa duda, por qué Jesús es tan importante y cómo nos representa en esta tentación en el desierto. Así que acompáñenme, por favor, a Marcos capítulo uno. Vamos al capítulo uno, versículo 12:3. Dice así la palabra del Señor. Dice, y luego, escuche bien, el Espíritu le impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Entonces, como les mencionaba en la clase anterior, nosotros estudiamos el bautismo de Jesús, ¿cierto? Y nosotros allí vimos, ¿cierto?, cómo el Padre declaró desde el cielo que Jesús era aquel Hijo amado, ¿cierto? Y después de esta declaración, el Espíritu Santo, ¿cierto?, desciende sobre él y es como el sello, ¿cierto? Y comienza este ministerio públicamente y lo hace de una forma ya oficial. Y nosotros sabemos que humanamente nosotros también podríamos pensar que después de una manifestación tan gloriosa, ¿cierto? Lo que seguiría sería una etapa de grandes milagros, ¿cierto? Como resultado de esto tan lindo, ¿cierto? Quizás el reconocimiento de haber recibido esta eh, declaración tan gloriosa, esta manifestación tan gloriosa, ¿cierto? Pero, y quizás también hubiésemos visto esta aceptación por parte del pueblo, pero acá ocurre exactamente lo contrario, porque eso viene después.
¿cierto? Sino que antes pasa algo. Marcos nos muestra, hermanos, que después del bautismo de Jesús, Él es llevado al desierto para enfrentar la tentación de Satanás. Y, y esto ocurre, hermanos, antes de predicar a multitudes, ¿cierto? Antes de sanar enfermos, antes incluso de llamar a los discípulos. Todo esto ocurre antes porque Él debía, por cierta manera, atravesar un tiempo de prueba, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esto, hermanos, nos va a enseñar y nos enseña una verdad muy importante para la vida cristiana, hermano, que los momentos, hermanos, de mayor bendición para el cristiano, eh, no quiere decir que esto no nos libra de las pruebas en cierto sentido, ¿cierto? El hecho de que seamos cristianos, de que hayamos pasado por esta manifestación tan gloriosa también, ¿cierto? Esto no nos libra de las pruebas. Porque después, hermanos, de grandes experiencias con Dios, sabemos que nuestra fe, hermanos, será puesta a prueba para, en cierto sentido, confirmar nuestra confianza en Él, ¿cierto? Porque debemos ser probados de lo que nosotros declaramos. Debemos vivir una vida práctica y no una vida solamente declarativa, ¿cierto? Debemos pasar por una vida de fe. Entonces, al estudiar este pasaje, nosotros nos veremos, hermanos, que la tentación de Jesús no fue un accidente, ¿cierto? Y tampoco es una victoria temporal de Satanás sobre Cristo, para nada. Todo esto, hermano, ocurre bajo el control absoluto de Dios. Y todo esto que estaba ocurriendo no era algo que se le había escapado de las manos a Dios, sino que esto era parte del plan de salvación de Dios. Además, nosotros vamos a ver en este capítulo y comprenderemos, hermanos, que Jesús enfrentó a este tentador, ¿cierto? Como el verdadero representante de la humanidad y es quien vence donde el primer Adán falló o donde el primer Adán fracasó, ¿cierto? Entonces, lo primero que nosotros vemos en el texto, ¿cierto? En el versículo 12, es que es el Espíritu quien conduce a Jesús al desierto. Porque Marcos comienza diciendo lo siguiente: y luego el Espíritu le impulsó al desierto, ¿cierto? Versículo 12. Entonces, sabemos que Jesús, hermanos, no llega al desierto por casualidad, ¿cierto? Tampoco es Satanás quien lo tomó y lo lleva hasta allá. No. Marcos dice aquí claramente que fue el Espíritu quien lo condujo hasta ese lugar. Esto significa, hermanos, que la tentación formaba parte del plan soberano de Dios, porque existe además una conexión directa con el bautismo que nosotros acabamos de estudiar en la clase anterior. ¿Por qué? Porque en el Jordán, hermanos, Jesús se presenta públicamente, ¿cierto? Pero se presenta públicamente para cumplir la misión que el Padre le había encomendado. Entonces, ahora, inmediatamente, comienza esta oposición, por decirlo de alguna manera, manifestándose en cierto aspecto el camino que debía atravesar el Mesías, que el cual lo llevaría a la cruz como el parte del plan de Dios, ¿cierto? Y que, mm, y que en realidad nos refleja, hermanos, y nos muestra que no será un camino sin conflicto, ¿cierto? El camino dentro de los planes de Dios no es un camino o un camino de rosas, ¿cierto? Sino que los conflictos están dentro del caminar del creyente. Entonces, desde el comienzo de su ministerio de Jesús, hermanos, Cristo tendría que enfrentarse a este adversario y permanecer en perfecta obediencia al Padre hasta la cruz, ¿cierto? Y esta verdad, hermanos, es importante porque muchas veces nosotros los cristianos pensamos que las dificultades, los procesos duros, los procesos que muchas veces son complicados para la vida, a veces nosotros los tildamos como sinónimos o creemos que su significado es que Dios nos ha abandonado. Y eso no es así porque la Biblia nos enseña todo lo contrario.
el Señor, hermanos, a pesar de las situaciones que estamos enfrentando, Dios continúa gobernando en medio de las pruebas. Todo lo que Jesús comienza a vivir en este momento, en esta etapa, ¿cierto? Que Marco nos está presentando, era parte de lo que Dios estaba gobernando, hermano. No se le había escapado de las manos a Dios es lo que estaba ocurriendo aquí. Y lo mismo pasa con nuestra vida. Por más difícil que sean las situaciones, Dios está al control. Dios está gobernando. Entonces, Jesús y Dios mismo, más que nada, no pierde el control de las circunstancias y nada ocurre fuera de la voluntad del Padre. Hermanos, esto significa, hermanos, esto no significa que Dios sea el autor, no me malentienda, ¿cierto? No significa que Dios sea el autor del mal, ¿cierto? Porque nosotros sabemos por las escrituras que esto, hermanos, no es que Dios tiente al pecado, ¿cierto? Porque eso sería contrario a lo que la Biblia nos enseña, porque, mira, si usted me acompaña ahí a Santiago capítulo 1, versos 13 y 14, Santiago nos dice lo siguiente: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, Dios no nos tienta, hermanos. Dios no es el autor del mal. Por eso Dios, pero el hecho de que estemos pasando por estas circunstancias no significa que Dios nos haya abandonado. Está dentro del plan de Dios. ¿Por qué? Porque si Dios permite las pruebas, las permite para que éstas nos fortalezcan en nuestra fe y utiliza incluso estos ataques, ¿cierto?, entre comillas, del enemigo para cumplir su propósito en nosotros, hermano. Por eso, nosotros debemos aprender a confiar en Dios, aun cuando nosotros no entendamos lo que estemos viviendo, hermano. Jesús sabía que el Padre seguía teniendo el control, incluso mientras estaba enfrentando al diablo en el desierto. Dios estaba con él. ¿Y cómo sabemos esto? Lo segundo que nos entrega el texto, hermanos, es que Jesús se enfrenta esta tentación con Satanás, pero no estaba solo. Mire, Marcos capítulo 1, verso 13 dice lo siguiente: y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás. El desierto, ¿cierto? Este lugar, ¿cierto? Específico, el desierto, para los orientales tenía como significado, ¿cierto? O siempre que uno hablaba de desierto, o ellos hablaban de desierto, perdón, era automáticamente eran llevados a como un lugar de soledad, ¿cierto? O el desierto era como el lugar donde el calor era extremo y el frío también era intenso durante la noche. Pero para la mentalidad judía, hermanos, el desierto también era o significaba un lugar que estaba asociado con el peligro y la presencia del mal. Y es en este contexto que Jesús enfrenta al enemigo, hermano, en ese tipo de pensamiento, ¿cierto? Entonces, es interesante tener esto en mente porque es interesante incluso observar este escenario que Marcos nos describe, ¿cierto? Porque no lo hace como las tentaciones que nos presenta Mateo o como lo presenta Lucas. El propósito de Marco es otro, porque no nos entrega tanta información, sino que Marcos lo que quiere hacer es mostrarnos, hermanos, desde el comienzo del ministerio de Cristo y que este enfrentamiento es netamente el enfrentamiento entre el reino de Dios y el reino de Satanás. Entonces, cuando Marcos llama específicamente al tentador como Satanás, está diciéndole, este es tu adversario. Y esto, en cierto sentido, encaja, hermanos, con uno de los énfasis del Evangelio, porque Jesucristo aparece como el rey que viene a enfrentar y a derrotar a las fuerzas que se oponen al gobierno de Dios. Y viene a instaurar el reino de Dios, viene a colocar en su lugar a Dios
y a sacar a la gente del lugar donde no debe estar para ponerlo en el lugar de Dios, en el lugar que Dios ha prometido, en el lugar donde Jesucristo reina. Por lo tanto, el pueblo que Él ha llamado a su reino parte a ser parte de esta nueva creación, de estas nuevas criaturas, de este cielo nuevo, de esta tierra nueva, donde el rey gobierna perpetuamente, hermano. Por eso, la tentación en el desierto no es solamente una prueba personal para Jesús, sino que además es el comienzo visible entre Cristo y Satanás que va a continuar, hermanos, durante todo el Evangelio y que vamos a ver en las clases siguientes. Por eso es que el diablo, hermanos, intentó hacer caer al Señor. Es por esta razón que él lo hizo. Porque el reino se había acercado y Satanás estaba intentando hacerlo caer, así como lo hizo con Adán. Pero sabemos que él fracasó completamente. Porque Jesús, hermanos, permaneció firme porque toda su vida, hermano, estuvo caracterizada por una obediencia perfecta al Padre. Y ojo aquí, hermanos, porque este pasaje nos recuerda que la tentación no es pecado. Ojo ahí, sino que el pecado, hermanos, aparece cuando nosotros cedemos a la tentación. Es muy diferente. Este pasaje, hermanos, nos recuerda que la tentación no es pecado, sino que el pecado aparece cuando nosotros cedemos a la tentación, que es muy diferente. ¿Por qué les digo esto? Porque Jesús fue verdaderamente tentado, pero jamás pecó. Hebreos capítulo 4, verso 15 nos dice lo siguiente, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino, dice el autor de Hebreos, uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahora, hermano, nosotros tenemos que aclarar algo aquí importante. Ojo con esto. Cuando la Biblia dice que Jesús fue tentado como nosotros, no significa que no significa que hubiera en él deseos pecaminosos internos. ¿Y por qué les digo esto? Porque nosotros, hermanos, enfrentamos no solamente la presión externa, ¿cierto?, de la tentación, sino también una naturaleza afectada por el pecado, producto de la caída en el Edén. Pero Cristo, hermanos, en Cristo no existía esa corrupción, porque la tentación vino verdaderamente de Satanás. Pero ¿qué pasó? No encontró dentro del Señor ningún deseo pecaminoso que cooperara con él. ¿Por qué? Porque su naturaleza de Jesús era una naturaleza divina. Por eso la tentación de Satanás fue real, pero la santidad de Dios, la santidad de Dios en Cristo permaneció perfecta, por hermano. Porque Cristo conoció la presión de la prueba, pero no experimentó, hermanos, jamás una inclinación pecaminosa contra el Padre. Es muy diferente a nosotros, porque nosotros venimos de aquella descendencia caída. Jesús eh, fue, ay, se me fue la palabra, fue engendrado por el Espíritu Santo, por lo tanto no hubo lo mismo que nosotros, hermano. Él es 100% hombre y es 100% divino. Entonces, Jesús, hermanos, lo tercero que vemos aquí es que Jesús vence donde Adán fracasó, ¿cierto? A raíz de esto mismo, porque la tentación de Jesús, hermanos, nos lleva inevitablemente al libro de Génesis en el capítulo 3 verso 15, ¿se acuerda? O en el capítulo 3 más que nada. Porque nosotros allí encontramos a nuestro primer representante, a Adán, ¿cierto? Quien era el representante de la humanidad. Y tenemos que saber, hermanos, que Adán vivía en un huerto que era perfecto. Era un huerto rodeado de mucha abundancia y sin las consecuencias del pecado hasta ese momento.
Sin embargo, hermanos, cuando él es tentado por Satanás, desobedece la palabra de Dios y como consecuencia sabemos, el pecado entra a toda la humanidad. Ahora, cuando Jesús aparece en el Nuevo Testamento, ¿cierto? Aparece como nuestro segundo representante, venciendo, ¿cierto? A Satanás. Mientras que el primer Adán, ¿cierto? Cae en medio de la abundancia, mire a Cristo. Cristo permanece fiel en medio del desierto, en medio del hambre, en medio de la soledad. Aquí es como que se genera un contraste, ¿cierto? Y el contraste es todavía más fuerte porque cuando observamos el escenario de estos dos personajes, vemos que Adán enfrentó al tentador en un jardín preparado por Dios, rodeado de abundancia. Y vemos a Cristo enfrentando a Satanás en un desierto hostil después de 40 días de ayuno y rodeado de fieras, como lo presenta el texto. Adán, hermanos, desobedeció, ¿cierto? Teniendo todo a su favor. Y Cristo, en cambio, obedece en condiciones extremas de debilidad humana y aún así vence, triunfa. Esto, hermanos, nos muestra a nosotros la superioridad del segundo Adán, porque Jesús, hermanos, no solamente vuelve a enfrentar la prueba que Adán perdió, sino que vence estas pruebas, estas tentaciones en circunstancias mucho más difíciles a las que Adán enfrentó. Entonces, esta victoria, hermanos, de Jesús era necesaria porque vino a representar a este nuevo pueblo, pues. La obediencia perfecta de Jesús, hermano, forma parte de esta obra perfecta de salvación. Eh, no solamente Jesús eh, venía a morir por nuestros, o debía morir por nuestros pecados, sino que también Jesús debía vivir una vida perfecta de obediencia, para así cumplir, como dice la Escritura, todo o toda la justicia que nosotros, que nosotros nunca pudimos cumplir. Por esta razón, Pablo enseña en Romanos capítulo 5, verso 19, que así como por la desobediencia de un hombre, muchos fueron constituidos pecadores, por la obediencia de uno, muchos fueron constituidos justos. Romanos capítulo 5, verso 19. Entonces, aquí, hermanos, hay una conexión también con Israel. Podemos hacer este paralelo con Israel. ¿Por qué? Porque Israel pasó 40 años en el desierto y fue probado también, pero repetidamente desobedeció a Dios. Jesús pasa 40 días en el desierto y permanece fiel. Donde Israel, hermanos, el pueblo de Dios, fracasó en obedecer, Jesucristo, el Hijo amado del Padre, responde con perfecta fidelidad, pues, hermano. Por eso, Cristo, hermanos, no solamente vence donde Adán fracasó, sino que también cumple aquello que Israel nunca pudo cumplir perfectamente. Es por esta razón, hermanos, que Jesús es el Hijo obediente, pero no de cualquier obediencia, sino de una obediencia perfecta. Aquella obediencia que incluso lo llevó a permanecer fiel a la palabra de Dios en circunstancias y momentos extremos, hermanos. Jesús es fiel al Padre. Y lo último que vemos aquí en el texto, hermanos, es lo que yo les mencionaba en un comienzo. Dios jamás abandonó a su Hijo. Marcos termina diciendo en el versículo 13 que Jesús estaba con las fieras y aún así los ángeles le servían. ¿Por qué? Aunque Jesús, hermanos, enfrenta una vida o una dura prueba, ¿cierto? Jesús nunca estuvo solo, hermano. Después de la prueba que Jesús pasa en el desierto, el Padre envía ángeles para que sirvan al Hijo y también atender sus necesidades. Ahora, Marcos no explica exactamente en qué consistió
o en qué consistía ese servicio, pero nos deja claro que el padre continuaba, ¿cierto?, cuidando de él. Y esta imagen es como tierna, hermanos, porque también nos recuerda y nos muestra, ¿cierto?, este escenario de cuidado amoroso del Padre y que también nos revela, hermanos, que Dios jamás abandona a aquellos que aman cumplir su voluntad, por hermano. Dios jamás va a responder con infidelidad a aquel que le es fiel. La presencia de las fieras, hermanos, también, lo vuelvo a mencionar, resaltan esta dureza del desierto. Por eso Marcos menciona este detalle, ¿cierto? Como para reforzar la soledad y el peligro de que nos muestra esta escena, por hermano. No debemos nosotros imaginar que Jesús estaba en el desierto como como en un lugar tranquilo, ¿cierto? Jesús, hermanos, en el lugar que estaba, se encontraba en un lugar sin ayuda humana, expuesto, ¿cierto? En un lugar hostil, hermanos, enfrentando a este adversario y que el cual lo atacaba por las partes más débiles en las cuales él estaba pasando necesidad, hermano. Pero sin embargo, nuestro redentor, nuestro representante, permanece fiel a la palabra del Señor, permanece fiel a la voluntad del Padre. Jesús, hermanos, estuvo expuesto a los peligros propios de ese lugar, pero el texto nos dice aquí en Marcos que Dios preservó su vida, hermanos. Porque, ¿y por qué es cierto? Porque todavía tenía que cumplir la misión para la cual había sido enviado. Esta escena, hermanos, eh, nos recuerda y nos anima a confiar en la fidelidad de Dios, porque Él, hermanos, Él no siempre nos libra de las pruebas, pero sí promete acompañarnos en medio de ella y sostenernos hasta el final. Esa es la confianza que nosotros los creyentes debemos tener ante este escenario que nos presenta Marcos. Las tentaciones, hermanos, los peligros, las situaciones duras, complicadas de la vida y del Evangelio, no es sinónimo de abandono del Padre. Dios no siempre nos va a librar de las pruebas, pero sí promete acompañarnos en medio de ella y sostenernos hasta el fin por amor de su nombre. El Espíritu Santo es quien nos acompaña como nuestro paracletos, como nuestro ayudador. Él es quien nos sustentará. Dios permanecerá fiel, hermanos, no lo olvide. Nosotros quizás en la tentación vamos a ser infieles, vamos a dudar, quizás vamos a ser incrédulos en algunas cosas en el momento difícil. Pero les digo algo, hermanos, el que prometió estar con ustedes todos los días es aquel que permanecerá todos los días con usted. Independiente de que usted sea infiel, Dios sigue siendo fiel. Incluso Dios sin nosotros sigue siendo Dios, pero nosotros sin Dios no somos nada. Tenemos ese gran ejemplo, ¿cierto? Entonces, hermano, todos los creyentes enfrentamos momentos de tentación y de prueba. Algunas veces, como les digo, ocurrirán precisamente después de experiencias espirituales importantes. En esos momentos nosotros es cuando nosotros debemos recordar que Dios continúa teniendo el control de nuestra vida. No es, no es, hermanos, las pruebas sinónimos de abandono. No, las pruebas, hermanos, son sinónimo de, del plan y el cumplimiento de lo que Dios está haciendo en nosotros. ¿Por qué? Porque las pruebas van a moldear en nosotros un carácter. Las pruebas van a formar nuestra fe firme, arraigada en Cristo, David, en todas las circunstancias duras, ¿cierto? También, hermano, la victoria de Jesús nos da esperanza. ¿Por qué? Porque nosotros luchamos contra el pecado, ¿cierto? Pero sabemos que Jesús ha vencido al pecado y por lo tanto nosotros ya no llevamos esta lucha solos,
Jesús está con nosotros a través del Espíritu Santo. Cristo, hermanos, ya venció el enemigo y unidos a Él, sabemos que nosotros podemos resistir firmes en la fe, confiando en el poder de su palabra. Pero añadimos algo más, con la ayuda del Espíritu Santo. Nosotros tenemos aquel ayudador que ha prometido estar con nosotros hasta el fin, hermanos. Por eso, hermanos, por más fuerte que sea tu prueba, por más difícil que sea la tentación, podemos resistir, podemos vencer, porque hubo uno que permaneció fiel, que venció perfectamente la tentación. Y hermanos, por más que estemos pasando situaciones duras, complicadas, quizás extremas, debemos confiar que Dios está con nosotros. La tentación de Jesús, hermanos, demuestra que el Mesías prometido de Isaías 53, ¿se acuerda? Vino a cumplir perfectamente la voluntad del Padre. Jesús, hermanos, venció donde Adán fracasó y comenzó desde ahí su ministerio y una vida de obediencia perfecta, la cual sabemos culminará en la cruz. Pero hermanos, gracias a esa victoria, los creyentes tenemos un Salvador que comprende nuestras luchas y que nos fortalece para permanecer fieles en ellas y fieles en nuestras luchas, hermanos. Pero ¿por qué les digo esto, fieles en nuestras luchas? Porque las luchas y nuestros conflictos, hermanos, son necesarios, pero Dios está con nosotros. Las victorias en el desierto, hermanos, no serán la confrontación final de Satanás. Las victorias que Jesús nos ha dado son aquellas que Él nos ha demostrado, hermanos, que no hay nada que Satanás pueda ofrecernos que no sea de dominio y de control del Padre, hermanos. Porque si usted analiza que en los otros evangelios, qué fue lo que Satanás presentó a Jesús, nada era de Satanás, todo le pertenecía al Padre. Entonces lo que Satanás estaba ofreciendo a Jesús, Jesús no tenía necesidad de aquello. ¿Por qué? Porque era del Padre. Y el Padre podía dárselo en cualquier momento si es que era su voluntad. Eso era algo que entendía Jesús. Y es algo que tenemos que entender nosotros. Que nosotros, todo lo que el mundo nos ofrece, no es de Satanás, es del Padre. Por lo tanto, todo llegará a su tiempo. Y todo tiene un tiempo debajo del cielo, hermanos. Durante todo el Evangelio nosotros veremos a Cristo, hermanos, enfrentando demonios, enfermedades, pecado, incluso la muerte. Pero Marcos, hermanos, nos mostrará desde el comienzo quién tendrá la victoria. El rey, hermanos, ya enfrentó al adversario y este rey es quien permanece fiel. Por eso, la victoria del desierto nos anticipa la victoria definitiva que alcanzará, ¿cierto?, este rey mediante su muerte y su resurrección. Con esto termino, hermanos. ¿Cómo estás reaccionando tú cuando Dios permite las pruebas en tu vida? ¿Estás enfrentando las tentaciones confiando en tu fuerza o estás confiando en la victoria que Cristo ya obtuvo por nosotros? Son preguntas que tenemos que hacernos, hermanos, porque las pruebas, las luchas, se lo vuelvo a decir, todo esto es parte de la vida. Las tentaciones van a venir de parte de Satanás, por supuesto, pero Jesús ya venció. Y si Jesús venció, nosotros también podemos vencer en Él. Gracias a Dios por Cristo, porque es nuestra victoria, hermano. Dios les bendiga, hermanos, y nos vemos en la próxima clase, Dios mediante.